La historia muestra que las transgresiones anteriores a menudo atraen la atención especial de la policía e influyen en la severidad del castigo. Sin embargo, los sospechosos no siempre resultan ser culpables. La tarea principal de las fuerzas del orden y del tribunal es investigar cuidadosamente cada caso y evaluar la participación de manera justa. En esta historia enredada, los investigadores tuvieron que hacer grandes esfuerzos para descubrir la verdad. Laura Lee Feist, del condado de Orange, California, salía con James Kendall, un estudiante de su universidad. A pesar de la buena relación, había un problema serio. James seguía manteniendo contacto con otras mujeres. Cuando Laura se enteró, en lugar de simplemente terminar la relación, tramó un plan de venganza mientras seguía saliendo con él. El 11 de mayo de 1982, James llevó a Laura a su casa en Laguna Beach en su camioneta. Ella se bajó, tomó un revólver y volvió al auto. Ocurrió un incidente. Laura usó el arma contra James y luego la dirigió contra sí misma, sufriendo una herida en el hombro. Los vecinos escucharon los disparos y llamaron a los servicios de emergencia. Los socorristas llegaron rápidamente al lugar. James no pudo ser salvado. Laura fue llevada urgentemente al hospital. Inicialmente, la policía siguió la versión de un robo que reportó la herida. Pero la investigación detallada de la escena del crimen hizo dudar a los investigadores. No faltaban objetos de valor, y en la escena se encontró la tarjeta de visita de un joyero con un mensaje de la joven. Esto reveló que ella había planeado una puesta en escena, pero no pudo ejecutar completamente su plan. En su lugar, sufrió una lesión leve al intentar simular un ataque por parte de un extraño. Después de su recuperación, Laura se reunió con los investigadores. Durante la conversación con ellos, cambió varias veces su versión de los eventos. La joven insistió en que ella y James fueron atacados por ladrones, pero constantemente se enredaba en contradicciones sobre los detalles y no podía explicar la aparición de la nota. También quedaba pendiente la pregunta de por qué precisamente se usó su arma. Bajo la presión de los hechos, Laura admitió su participación en el incidente. Contó que actuó debido a la complicada relación con James y por temor a su bienestar. Según sus palabras, el joven mostraba rasgos de carácter desagradables y frecuentemente se reunía con otras mujeres, lo que la preocupaba mucho. La investigación sacó a la luz nuevos detalles. Se descubrió que James le había comunicado ese día que quería terminar la relación. Aparentemente ella había previsto tal giro. Había preparado la nota y llevaba el arma consigo. Todo indicaba que la joven no quería compartir a James con nadie más. Tras el veredicto, Laura fue llevada al Centro de Detención Juvenil en California, aunque esta institución se consideraba más suave que las prisiones ordinarias. La estancia allí no fue fácil. Laura fue atacada varias veces por otras reclusas, pero en general el tiempo transcurrió sin incidentes graves. En 1987, después de 5 años, Laura quedó en libertad. Durante su detención, obtuvo formación como psicóloga. Parecía que la prueba debía cambiarla y ponerla en el camino correcto. Al principio fue así. A principios de los 90, se mudó a Baltimore. Encontró trabajo como enfermera en un hospital y se casó. Sin embargo, el trabajo le pareció demasiado agotador. El salario no cumplía con las expectativas de la joven y cambió de profesión, comenzando a trabajar como bailarina en un club nocturno. Le gustó el nuevo trabajo. Los buenos ingresos requerían poco esfuerzo. La llamativa apariencia de Laura atraía a muchos admiradores que la colmaban de regalos. La joven llevaba una vida privada agitada. Se casó 2 veces más sin divorciarse de su primer marido. Cuando esto salió a la luz, las autoridades iniciaron un proceso. En 1993 se celebró un juicio donde Laura fue acusada de bigamia. Finalmente recibió 6 meses de libertad condicional.
este castigo no cambió su comportamiento. 2 años después, Laura fue arrestada nuevamente, esta vez por simular un caso de seguro. Disparó a su auto para obtener una compensación. Durante su arresto, se encontraron objetos robados, incluido un anillo valorado en aproximadamente $3,000 que había sido sustraído a los vecinos. Fue condenada a 7 años por fraude, pero solo pasó 6 meses tras las rejas. La sentencia fue revocada. En 1997, Laura se mudó a Corpus Christi, una ciudad costera en el sur de Texas. Allí volvió al baile, trabajó como modelo de bikini y comenzó a vender entretenimiento para adultos. Este negocio resultó ser muy lucrativo y le generó ingresos considerables. Después de ahorrar suficiente dinero, cumplió su sueño de largo tiempo. Adquirió una villa junto al océano. Siempre perseguía sus objetivos con tenacidad y en esta etapa de su vida conoció al británico Phil Day. Su relación se desarrolló rápidamente. Pronto se casaron y luego la pareja tuvo un hijo, Cameron. La gente a su alrededor notaba que Laura era atenta con su hijo. Lo acompañaba a los entrenamientos de fútbol, pero apenas se comunicaba con otras mujeres. Estas se mantenían alejadas porque temían su influencia sobre sus maridos. Como resultó, sus preocupaciones estaban justificadas. El matrimonio aparentemente feliz de Laura y Phil duró hasta el verano de 2011. Como representante comercial, conoció al camionero David Sailing, que era 12 años más joven que ella. La llamativa apariencia de Laura atraía la atención de todos los hombres en el trabajo. Al conocerse, resultó que ambos eran infelices en sus matrimonios. David estaba relacionado con Kelly, y Laura estaba cansada de la vida monótona con Phil. Entre ellos surgió una atracción inmediata. David le contó honestamente a su esposa sobre sus nuevos sentimientos, lo que fue una noticia desagradable para ella. Sin embargo, Kelly no se opuso y accedió al divorcio. Laura y David ejecutaron la separación de sus parejas y comenzaron a vivir juntos. Después del divorcio en mayo de 2012, incluso dejó a Cameron con Phil para dedicarse completamente a su nueva relación. David obtuvo el derecho de ver a su hijo los fines de semana. El resto del tiempo vivía con Kelly. La joven pareja pasaba casi todo el tiempo juntos. Ocasionalmente Taylor, el hijo de David, se unía a ellos. Su madre era cautelosa con Laura, quien había llegado a su familia y había destruido el matrimonio. Pero Laura se esforzaba por entablar amistad con ambos, ya que entendía lo importantes que eran para su elegido. Poco a poco, logró encontrar un lenguaje común tanto con Taylor como con su madre. Laura era feliz con su nueva pareja. En agosto de 2012, ella y David se casaron en Las Vegas. La pareja se instaló en la espaciosa villa de Laura con piscina. David trabajaba como camionero y a menudo estaba ausente, mientras Laura disfrutaba de la comodidad doméstica sin trabajar. Pero pronto sucedió algo inesperado. El 5 de octubre de 2012, un viernes, Laura recogió a Taylor de la escuela para pasar el fin de semana con su padre. Se había puesto de acuerdo previamente con Kelly, la madre de Taylor, para extender el tiempo entre padre e hijo. Kelly no tuvo objeciones. No tenían planes especiales para el día. De camino a casa, según contó Laura, Taylor mismo pidió hacer un picnic en la playa. Después del almuerzo, regresaron a casa para buscar las cosas de playa. Cuando llegaron a la costa, descubrieron que la playa más cercana estaba abarrotada. El estacionamiento estaba lleno de autos. Todos los lugares estaban ocupados por veraneantes. El ruido y el ajetreo sorprendieron a Laura. Normalmente estaba tranquilo aquí a mitad del día laboral. Decidió buscar un lugar más tranquilo, más lejos. Después de encontrar un lugar adecuado, se detuvieron, y Laura permitió a Taylor nadar. Normalmente, Taylor usaba un chaleco salvavidas especial, pero ese día no podía usarlo debido a una lesión en el cuello. El cuello rozaba su piel,
así que Laura decidió dejarlo nadar sin protección. Para asegurarse de que esta decisión era segura, observó sus habilidades de natación durante unos minutos. Lo que vio la tranquilizó. Taylor realmente podía mantenerse bien a flote, ya que practicaba regularmente en la piscina de casa. Laura permaneció en la orilla para supervisar la situación. Al principio todo iba bien, pero después de unos minutos algo arrastró a Taylor bajo el agua y desapareció de la vista. Laura corrió en pánico hacia el lugar del accidente. Se sumergió y comenzó a buscar, pero sin éxito. Poco después, lo notó a unos metros del lugar donde se había sumergido, flotando inmóvil sobre las olas. La madrastra nadó hacia él e intentó hacerlo reaccionar, pero no respondía. La mujer arrastró a Taylor hasta la orilla. No mostraba signos vitales. Intentó dar primeros auxilios, pero debido a su fuerte agitación no pudo realizar correctamente los procedimientos necesarios, aunque estaba entrenada en ellos. Laura llamó al número de emergencias 911, pero el operador advirtió de un largo tiempo de espera debido a la distancia del lugar del accidente a la ciudad. Decidida a actuar por su cuenta, Laura llevó a Taylor al auto y condujo al hospital. En 30 minutos recorrió 20 kilómetros. Al llegar a su destino, corrió adentro pidiendo ayuda. A pesar de todos los esfuerzos del personal médico, ya no fue posible ayudar a Taylor. Los médicos, siguiendo los procedimientos estándar, enviaron la información a las autoridades policiales para su investigación. Los policías tuvieron que dar la triste noticia a David. Cuando el padre se enteró del incidente, inmediatamente se puso en camino desde su lejano lugar de trabajo hacia el hospital. Los investigadores también informaron a Kelly, quien también se apresuró hacia allí. Cuando llegó primero, solo se enteró de que Taylor había tenido un accidente en el agua. Los médicos no pudieron proporcionar más detalles. Laura estaba cerca. Resultó que la madrastra había decidido por su cuenta, sin informar a nadie, llevar a Taylor a la playa a petición suya. Insistía en la versión de un accidente. Kelly comenzó a hacer acusaciones en voz alta contra Laura, pero ésta permaneció sorprendentemente indiferente. Más tarde llegó David. Sin conocer los detalles, primero culpó a Kelly, pensando que Taylor había estado con ella. Cuando supo la verdad, que el niño estaba con Laura, quedó conmocionado. Las primeras dudas sobre la casualidad del incidente surgieron en la madre. No entendía por qué Laura había llevado a Taylor a la playa sin permiso y le había permitido nadar sin equipo de protección. Los investigadores también notaron inconsistencias. Primero, no se eligió el hospital más cercano. Otra clínica y los bomberos estaban más cerca. Laura lo explicó con el pánico. Segundo, surgieron preguntas sobre por qué, a pesar de su formación médica y experiencia hospitalaria, no proporcionó primeros auxilios, aunque el operador dio instrucciones claras. En su lugar, condujo con Taylor durante media hora hasta un hospital lejano, aunque sabía la importancia crítica de los primeros minutos. Esta decisión parecía inexplicable. Laura, David y Kelly fueron llamados a declarar en la comisaría. Durante la conversación con los investigadores, Laura se comportó inusualmente distante, como si el incidente no la hubiera afectado en absoluto. Durante el interrogatorio se sentó con la cabeza baja y evitó el contacto visual con los investigadores. Sus respuestas eran confusas, sin detalles concretos. La historia parecía increíble. Laura ni siquiera podía decir a qué distancia estaba Taylor de la orilla en ese momento. En lugar de una respuesta clara, solo repetía lo guapo que era y lo rápido que la ola se lo había llevado. Su comportamiento planteó preguntas a los investigadores. La madre de Taylor estaba en profunda desesperación y acusaba a Laura de negligencia en su deber de supervisión. Para David, esta situación también fue un golpe duro. Taylor era lo más importante en su vida.
Resultó que el padre estaba trabajando con abogados para obtener la custodia completa de su hijo. En este hecho, la policía vio un posible motivo para el incidente. Laura, conocida por su carácter posesivo, incluso había enviado a su propio hijo con su exmarido para construir una nueva relación. Presumiblemente los planes de su marido de obtener la custodia completa de Taylor no le agradaron. Los investigadores sospechaban que la presencia de Taylor podría interferir con su tiempo libre juntos y que Laura posiblemente lo veía como un obstáculo para su nueva relación con David. Al seguir esta teoría, preguntaron al hombre cómo era la relación entre Laura y Taylor. David respondió que, hasta donde él sabía, se llevaban bien. Una semana antes del incidente, él comenzó a buscar información sobre su esposa en Internet y descubrió hechos inquietantes de su pasado. Esto lo sorprendió mucho, como si se tratara de una persona completamente diferente. Cuando David la confrontó, Laura lo convenció de su inocencia y explicó que se había defendido de una expareja agresiva. Él le creyó y continuó confiándole el cuidado de su hijo. Los investigadores examinaron la historia de Laura y descubrieron muchos hechos perturbadores. Notaron irregularidades en su comportamiento el día del incidente. No informó a los padres sobre sus planes, evitó la playa pública en favor de un lugar remoto, permitió nadar sin equipo de protección y no proporcionó supervisión adecuada. Todo esto llevó al arresto de Laura Day por cargos graves. La investigación realizó un experimento acuático con un muñeco especial del tamaño correspondiente, pero los resultados no confirmaron la versión de Laura de los acontecimientos. Menos de un día después de su arresto, pagó una fianza de $50,000 y quedó libre. Se le prohibió salir de la ciudad y estar en lugares donde se reúnen los jóvenes. Su esposo todavía creía en la inocencia de Laura y la apoyaba. El esposo sufría intensamente por lo sucedido y planeaba mudarse a Florida con su esposa una vez que Laura fuera liberada de todas las sospechas. Consideraba todo como un malentendido. A pesar de las restricciones de movimiento, la principal sospechosa fue despreocupadamente de compras al centro comercial pocos días después. Intentó ocultarse bajo una peluca, pero un oficial de la ley la reconoció. El 4 de diciembre de 2012, fue arrestada nuevamente por violar las condiciones de la fianza. Laura negó todas las acusaciones. La investigación recopiló información meticulosamente. Apareció un testigo cuyo testimonio contradecía la versión de la urgente necesidad de salvar a Taylor. Según sus palabras, Laura alejó tranquilamente al niño de la playa, sonriendo y despidiéndose. En enero de 2013, precisamente estas declaraciones se convirtieron en evidencia clave en el juicio. La descripción del comportamiento sereno de Laura no coincidía en absoluto con su relato de la situación de emergencia. El fiscal enfatizó que la desviación del orden habitual donde recogían a Taylor junto con su esposo indicaba la premeditación de las acciones. Según la versión de la acusación, todo estaba planeado de antemano. Laura recogió a Taylor más temprano y lo explicó con el deseo de darle más tiempo con su padre, aunque éste estaba en el trabajo. No informó a nadie sobre sus planes de ir a la playa. Si no hubiera sido por el testigo casual en la playa que notó su partida y testificó, Laura podría haber escapado de la responsabilidad. Las declaraciones de la acusada cambiaron varias veces durante el juicio. Inicialmente, Laura afirmó que ella y Taylor habían ido a casa a buscar trajes de baño antes de ir a la playa. Más tarde se descubrió que esto no era verdad. Ya tenía todo lo necesario. Surgió la pregunta: ¿cómo sabía ella del picnic planeado? También pareció inusual que Taylor no llevara chaleco salvavidas. Nunca antes había nadado sin él. La explicación para esto pareció poco convincente, ya que no se encontraron marcas de fricción. También era preocupante que Taylor estuviera lejos de la orilla. También pareció extraño que Laura,
A pesar de su formación médica y experiencia hospitalaria, no aplicará medidas de primeros auxilios. Estas son habilidades básicas que había practicado varias veces. El pasado criminal de la mujer despertó especial preocupación. La fiscalía sospechaba que la sentencia de prisión no la había cambiado. Considerando que el incidente anterior estaba relacionado con los celos, sentimientos similares podrían haber surgido aquí también. El fiscal propuso la teoría de que Laura sentía celos hacia su hijastro, ya que quería la atención de su esposo solo para ella. La defensa, sin embargo, insistió en la falta de testigos directos del incidente y argumentó que nadie podía refutar la versión de la acusada sobre lo sucedido. El testigo solo notó cómo Taylor dejaba la playa con una mujer. El examen médico no mostró signos de coerción. Esto sugería que el incidente podría haber sido accidental. Las estadísticas muestran que en Estados Unidos ocurren aproximadamente 800 accidentes similares en el agua cada año. La fiscalía enfatizó que la acusada no hizo intentos de prestar ayuda. Además, Laura fue caracterizada como una personalidad emocionalmente inestable. Sin embargo, esto no fue confirmado por expertos. El comportamiento de Laura ciertamente planteaba preguntas. Sufría de miedo a la soledad y se esforzaba por estar en el centro de atención. La mujer era impulsiva y veía a otras mujeres como rivales, por lo que no tenía amigas cercanas. Sin embargo, coqueteaba activamente con hombres. Durante el juicio, sus acciones indicaron un profundo miedo a la soledad. Probablemente veía a la exesposa de su nuevo marido como una amenaza. A pesar de la grave situación, Laura parecía no comprender las consecuencias. En una de las sesiones, le preguntó a su esposo David a quién amaba más, a ella o a su ex esposa. Esta pregunta pareció inapropiada dado las posibles consecuencias del proceso judicial. Considerando su deseo de ser la única en la vida de su esposo, Taylor podría haber sido percibido como un obstáculo. Además, mientras él estuviera cerca, la conexión entre Kaylee y David permanecería. Esto podría haber interferido con los planes de Laura. En su mente, la eliminación del obstáculo podría haber parecido una forma de autodefensa. De alguna manera estaba luchando por su lugar en la vida de su esposo. Laura sufría intensamente ante la posibilidad de perder la atención de David. Inicialmente, el joven esposo apoyó a su esposa, pero cuando salieron a la luz nuevas circunstancias del caso, incluso él cambió su opinión sobre el incidente con su ser querido. El hombre solicitó el divorcio y finalmente su matrimonio se desmoronó. En junio de 2013, el tribunal anunció la sentencia de Laura: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de todos los argumentos de los fiscales, ella continúa manteniendo su inocencia. Esta decisión judicial sigue generando discusiones entre todos los que intentan entender los acontecimientos. No se encontraron pruebas directas contra Laura. Todas las evidencias eran circunstanciales. Sin embargo, esto no la ayudó a evitar la prisión. Sin embargo, Laura no pierde su espíritu vital incluso tras las rejas. Ha encontrado una nueva pareja, a quien conoció en la prisión. Comenzó sin esfuerzo una nueva relación, aunque nunca podrá salir de los muros de la institución penitenciaria.